Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Jorge de Hardware Point y en este caso vamos a hacer un vídeo explicando de una forma sencilla los aspectos y características a tener en cuenta para comprar un buen monitor gaming. Estaréis viendo de fondo una partida de Battlefield 3, por cierto. Bien, comentar que para no hacer un vídeo muy largo no voy a recomendar en este vídeo ningún modelo, aunque en la descripción tendréis alguno. Eso será en otro vídeo que no creo que tarde mucho en hacer. En cualquier caso, vamos a empezar por las características más generales y el tamaño y la resolución. Va a gusto de cada uno además del presupuesto. Lo estándar está entre 21 pulgadas y media y 24 para jugar a 1080p. Cuando nos vamos a las 27 pulgadas podemos seguir jugando a 1080p, aunque la densidad de píxeles va a ser mucho menor, así que un 2K vendría bien. Y para 28 pulgadas o más se suele utilizar 2160p o 4K. Y en cuanto a la resolución también tenemos que hablar de una cosa muy parecida y es el formato de imagen. Normalmente estamos acostumbrados a los de 16:9, es decir, los de 1920 x 1080p o superiores, pero también están los 21:9, mucho más alargados, que en el apartado de multimedia, trabajo y tal, la verdad que ganan a no ser que tengas varios de 16:9. Hay curvos o planos. Alejándonos un poco de esto, ya que creo que todo el mundo esto lo debería tener más o menos claro, vamos a hablar del tipo de panel. Aquí entra el TN, el VA, que es una variante de ese, y el IPS. Para jugar el que mejor nos va a ir es el TN. Básicamente porque, aunque es una tecnología barata, en las gamas medias altas permite unos paneles con píxeles que reaccionan muy rápidamente. Ahora hablaremos de lo que conlleva esto y de qué significa. Luego están los VA, que son una tecnología que es variante de esos TN, como he comentado antes, que mejora la calidad de imagen y ciertas fugas de luz, pero a su vez aumenta el tiempo de respuesta. Y los IPS, que sería la tecnología más avanzada, nos permite grandes ángulos de visión y también muy buena representación de los colores. También lógicamente depende del modelo, pero normalmente en ese aspecto superan mucho por mucho a los TN. Además también tienen un tiempo de respuesta mayor, así que para jugar los eliminamos. Y he comentado antes un término que es tiempo de respuesta. Básicamente los fabricantes miden ese tiempo de respuesta de gris a gris. Básicamente lo que tarda un píxel en hacer una transición de una sombra gris a otra de un tono parecido. Un monitor gaming suele rondar los 1 o 2 milisegundos, aunque también los más estándar tenemos de 4 a 9 o 10 milisegundos. Sin duda recomiendo menos de 5, ya que es lo que mejor nos va a ir, aunque tampoco se va a notar mucho, pero nos va a dar una pequeña ventaja. También tenemos que hablar de la frecuencia de refresco de un monitor, y en esto ya empezamos a meternos en algo un poquito más complejo. Se expresa en hercios principalmente, y se refiere al número de imágenes que muestra cada segundo, es decir, un término que se puede compensar con lo de FPS. Si jugamos a 60 hercios, podremos jugar a 60 FPS reales, mientras que si nos compramos un monitor de 120 o 144 Hz, que son los más estandarizados en el mundo gaming, podremos jugar a 120 o 144 FPS, aunque los más caros ahora mismo rondan los 180. Y aquí vais a preguntar que si se nota mucho. Sí, de 30 a 60 el cambio es brutal, y de hecho cuando juegas a 60 no puedes volver a jugar a 30 normalmente. De ahí el cambio de PC a consola o de un juego de consola a otro. En cualquier caso, para ver multimedia o películas, los 24 FPS van bien porque no lo notamos, pero al jugar se nota incluso de 60 a los 120 o 144. Os lo puedo decir ya que ahora mismo estoy usando una XL2411Z y efectivamente el cambio es brutal. Sobre todo en shooters tipo CSGO, Insurgency, Battlefield. En los de conducción también se nota, aunque quizás en el rendimiento no es tan superior como se cambia de los 30 al 60, pero en cualquier caso, sin duda, lo recomiendo. Además, los monitores con esa frecuencia de refresco tienen un sistema normalmente que se llama Motion Blur o Screen Tearing, el cual tanto nos quita un desenfoque al mover muy rápido la cabeza del muñeco con el que estamos jugando, el coche, etc. También tenemos que hablar del input lag. Es muy parecido a lo que he comentado anteriormente del tiempo de respuesta, se puede confundir esos términos, aunque no es del todo igual y hay que retractar un poquito. El input lag es lo que tarda la señal desde el envío de tu GPU, de tu gráfica, hasta que nosotros lo vemos en nuestro monitor.
Esto sí que se nota muchísimo, aparte de tu pin de la conexión, que también es muy importante. El input lag de tu monitor es muy importante. Normalmente el de las teles es muy alto y por ello nunca se recomienda jugar en televisiones. Uno bueno puede ser entre los 10-8 milisegundos, aunque los mejores monitores gaming llevan entre 3 y 4 milisegundos. Luego tenemos cierta tecnología como VSync o FreeSync, que lo que nos hacen es sincronizar tanto los FPS de la tarjeta gráfica como los del que vemos en el monitor en este caso, para así no tener tearing. Os dejaré una imagen por aquí de lo que es el tearing y esto básicamente es lo que evita, aunque cierto es que normalmente no se usa en el mundo del competitivo. Por último volvemos a otra cosa muy sencilla y son los puertos, la conectividad. Normalmente en los monitores baratos fijaros que tenga HDMI, ya que por VGA no recomiendo mucho jugar. Luego en los monitores más gaming no tenemos HDMI ciertas veces porque este no permite jugar a 144 Hz y 1080p, sino que tenemos DVI, DisplayPort, etc. En estos no tenemos problema y no os asustéis mientras vuestra tarjeta gráfica lo tenga porque sean raros o no os suenen, ya que van muy bien. En cualquier caso, aquí acaba el vídeo. Dejaré un poquito más de cosas por la descripción, ya llevo 7 minutos, así que se ha alargado un poquito más de lo que quería. En cualquier caso, nos vemos por el siguiente vídeo recomendando monitores y un saludo, chicos.